Jorge Espinosa Benavides se desempeña como jefe del Departamento de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad Católica de la Santísima Concepción en Concepción, Chile. Se trata de un joven y talentoso investigador en innovación y emprendimiento, a quien hemos propuesto este diálogo para analizar las claves científicas de la investigación que ha realizado, junto con un equipo de colaboradores, sobre emprendimiento femenino, presentado en el 7º workshop de la Red Emprendesur, organizado por la Corporación Universitaria Remington en Medellín, Colombia, durante el pasado mes de octubre de 2013. La publicación de todas las ponencias se puede descargar en el enlace que mostramos en la pantalla. Para esta entrevista, en el marco de la serie Aprender a enseñar a emprender con quienes aprenden, nos proponemos dos objetivos. Por un lado, reflexionar con Jorge sobre los 7 factores que su investigación ha demostrado son las claves para poder analizar el emprendimiento femenino, y también reflexionar sobre las competencias profesionales de los investigadores y algunas claves metodológicas para la investigación en el campo del emprendimiento en Iberoamérica. ¿Qué tal, Jorge? Un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo te encuentras? Hola Mario, muy bien. Gracias por la invitación a este diálogo, que me parece muy valioso en términos de poder poner a disposición de mucha más gente y a través de un medio más masivo el trabajo que hacemos hartas personas desde diferentes áreas y ámbitos en favor del emprendimiento y la innovación. En mi caso específico, en el rol que tengo como académico, como docente, como investigador, en estos ámbitos que me encantan. Sí. Jorge, estamos poniendo en pantalla en este momento la carátula de tu trabajo y el de tu equipo de colaboradores. Están allí mencionados con el enlace a la página de la Universidad, de la Corporación Universitaria Remington de Medellín, Colombia, desde donde pueden descargar un valioso documento de todo ese workshop que se ha realizado en octubre en la ciudad de Medellín, en donde está incluido tu trabajo y sobre el cual vamos a discutir ahora. Lo primero que te quiero preguntar, a mí me llamó mucho la atención el valor de ese trabajo y la forma que está realizado, y sobre todo el encanto con que lo has presentado en el workshop de Medellín. Desde tu perspectiva como joven investigador, ¿cuáles son las competencias profesionales del investigador en entrepreneurship? ¿Necesita el investigador en emprendedorismo experiencia como emprendedor, o basta su conocimiento técnico para la organización y ejecución de investigaciones de campo? Entonces, bueno, yo sé planificar una investigación, entonces yo puedo hacer una investigación en el campo social, en la economía, en el emprendedorismo, o si es para emprendedores, yo tengo que saber, tengo que experimentar personalmente el mundo y la forma del pensamiento del emprendedor. En lo particular, yo creo que todo esfuerzo y todo tipo de persona, desde diferentes roles, puede contribuir de manera significativa a aportar con la comprensión del fenómeno del emprendimiento, y desde esa comprensión poder también colaborar con desarrollar habilidades para emprender y para innovar. Yo creo que, y siempre hago esta comparación porque es muy común, a pesar de que yo también me defino una persona emprendedora o intraemprendedora, pero hay muchos estudiantes que cuando hay un profesor que está hablando del tema de emprendimiento, contándolo desde una perspectiva más científica,
y dicen, bueno, profesor, usted que habla de esto ha emprendido, tiene un negocio. Y una de las respuestas que yo he dado es, bueno, bueno, se da la coincidencia que el rector de nuestra universidad es zoólogo marino. Entonces yo les digo, bueno, nuestro rector no tiene que ser un pez para poder aplicar la ciencia a entender cómo viven estos peces en ciertas condiciones ambientales debajo del agua. Eh, y mucha, y hay metodologías de investigación que recomiendan que el investigador no debería hacerse parte del fenómeno, porque eso podría sesgar las conclusiones, las interpretaciones posteriores. Eh, Esa es una parte de mi respuesta, no es que yo esté completamente de acuerdo con esa visión, pero creo que es válido y totalmente importante que existan académicos que investiguen el emprendimiento y la innovación y creen conocimiento, no necesariamente que hagan docencia de emprendimiento e innovación, pero que creen conocimiento importante aplicando el método científico y no y eso no los obliga, al contrario, yo creo que es muy bueno que no participen del fenómeno para que lo puedan observar sin sesgar sus propias interpretaciones. Por otra parte, a propósito de las interpretaciones, yo creo que justamente el fenómeno del emprendimiento merece cada vez más tener un esfuerzo de desarrollo de metodologías cualitativas para poder caracterizarlo de mejor manera. Yo tengo la suerte de participar en mi región de una de las iniciativas que la mayoría de las personas ligadas al emprendimiento, al estudio del emprendimiento, conoce como es el Global Entrepreneurship Monitor, el monitor global de emprendimiento. Específicamente trabajo para la región del Biobío, junto con colegas de la Universidad del Desarrollo. Pero uno siempre encuentra que luego de aplicar los modelos estadísticos, hacer una revisión previa de la literatura, luego siempre tiene que enfrentarse al desafío de interpretar. Hoy día hay software muy avanzados de análisis estadístico, econométrico, pero los software no hacen el trabajo de interpretar los datos, las implicancias que esto tiene. Entonces yo creo que en esa parte del trabajo científico, cuando uno tiene que interpretar, cuando aparece ya la opinión, digámoslo así, personal del investigador, tengo la impresión que es muy necesario que el investigador pueda empatizar mucho con la forma de pensar del emprendedor. Y en ese sentido puede ser útil, y con esto no quiero contradecirme con lo que dije al principio, que un investigador en el tema de emprendimiento para mí perfectamente podría ser un emprendedor, una persona que está generando negocios, que trabaja con emprendedores directamente, porque a mi juicio favorecería bastante la etapa final de cualquier artículo que se escribe sobre las conclusiones, las implicancias que esto tiene. No necesariamente hace falta que un investigador en entrepreneurship haya tenido o tenga experiencia como emprendedor per se. La literatura sobre cómo se desarrolla una investigación científica hasta recomienda no ser, digamos, parte del problema, de la naturaleza del problema, para no teñir los resultados o orientar la forma en cómo se realiza la investigación. Claro. Habemos quienes criticamos esto porque decimos, bueno, tampoco en el campo de las ciencias sociales uno no puede ser aséptico, digamos, intervienen factores de la ideología y de los sistemas culturales que trabajan. Yo entiendo que un oceanógrafo no tiene que ser pez para entender el mundo submarino, pero un ser humano tiene que ser humano para entender lo que ocurre en la historia, en la economía y en la evolución tecnológica de la sociedad. Te quiero hacer una pregunta incómoda. No tiene obligación de responderla, perdón. Somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras.
En algún Sí. momento de tu exposición, de tu razonamiento, decías, tú no estás totalmente de acuerdo con esta asepsia en el mundo del emprendedor. ¿O sí? Nosotros empleamos un método poco convencional para interpretar, como te decía. Entonces, Sí, sí, lo tenemos, Jorge, lo tenemos como un punto y me gustaría, te refieres al grupo de reflexión de análisis de resultados, ¿verdad? sí, Al taller de análisis de resultados. Me gustaría dejarlo por ahora como un punto pendiente para una de las conclusiones del trabajo. Permitirme avanzar un poco sobre el trabajo en sí y, digamos, entrar en algunos detalles. La estimación global ubica 1 por 3 la relación de mujeres y hombres emprendedoras y aparentemente en vuestra introducción plantean que la región del Biobío la relación es un poco más pareja. Eh, Quiero pensar, ¿es una tendencia que se puede proyectar al resto de Iberoamérica? bueno, Mario, respecto a esas cifras, decirte que yo sería bien irresponsable si de confirmar que esto puede ser una tendencia para Iberoamérica, porque en el momento del dato, ese dato es 2011 aproximadamente, 2012 no recuerdo bien, eh, es un dato que justamente llama la atención, que es un dato anormal, y tú bien lo señalabas. Eh, de tres emprendedores, uno es mujer, otros dos son hombres, y en la región del Biobío, en esas cifras nos dábamos cuenta que estaba apareciendo un emprendedor en etapas iniciales hombre, y luego el segundo era mujer, y luego el otro es hombre, y luego el otro es mujer. Y eso nos llamaba la atención y de hecho, de alguna manera, esa cifra motiva la investigación en el contexto regional. ¿Qué está pasando? ¿Por qué en esta región se da una cifra diferente a lo normal? Este último medición que tuvimos bajó un poco, pero no es un tercio, es todavía un poco más. Ajá. Pero ha prevalecido en general un mayor porcentaje de participación femenina en las etapas iniciales de emprendimiento, según la nomenclatura del GEM. Sí, Pero no me atrevería a extrapolarlo. De hecho, por ahí estuve revisando un artículo de un colega, José Ernesto Amorós, que sí. él es el director a nivel nacional en Chile del GEM y también tiene una participación importante a nivel internacional. Y él hace ya, creo que el artículo es del 2010, 2011, sobre emprendimiento femenino en Latinoamérica y su relación con la competitividad. Y ahí muestra cifras sobre el emprendimiento femenino en etapas iniciales para diferentes países latinoamericanos. Y la verdad que se ven porcentajes muy diferentes entre diferentes países. Así que yo no me atrevería a decir que es un fenómeno extrapolable Sí, sí. a En todos la los... bibliografía de vuestro trabajo, sobre el que estamos charlando, está citada el informe GEM de 2010 y el artículo de Amoros del año 2012 al que te refieres, así que los interesados pueden indagar en la guía bibliográfica que ustedes han incluido eh, sobre esta cuestión. Otro aspecto que está en la introducción de vuestro trabajo, Jorge, dice que las diferencias de variables que caracterizan los procesos emprendedores femeninos es la predominancia emocional y los aspectos socioprofesionales de la mujer. En cambio, en los masculinos hay una predominancia de motivos económicos. Digamos, entonces yo no sé si, no tengo muy claro si sigue existiendo tanta pureza en las diferencias de variables. Bueno, las mujeres emprenden con una predominancia emocional y los hombres emprenden por una predominancia de los dominios económicos. Yo creo que es un tema muy interesante a estudiar, el poder corroborar si en los últimos años, desde que se ha
detectado una mayor participación de mujeres en el emprendimiento mundial y en cada país, si es que esto ha venido, dada esta inmersión de la mujer en el desafío empresarial, ha traído irse asimilando, o perdón, asemejando a los hombres en el proceso de hacer negocios, en el proceso de crear una empresa. Puede ser, yo lo planteo más como una posibilidad, como una pregunta de investigación, chequear. Si uno pudiera ir chequeando año a año, como un panel de datos, cómo van cambiando las percepciones de las mujeres respecto a por qué motivo está haciendo negocio, y chequear si esas motivaciones en los años se han ido cada vez asemejando a los hombres, y viceversa, si los hombres han sido influidos también por esa mayor participación de las mujeres. Yo creo, me atrevería a decir que sí, que en la medida que hombres y mujeres, que uno esperaría que así sea por mucho tiempo, no creo que los negocios, y en eso yo creo que estamos de acuerdo, sea una cuestión de sexo, de género, pero en la medida que los hombres tienen más probabilidades de hacer negocios con mujeres, por cuanto hay proveedoras, empresas clientes, socias, más a la mano, más al alcance, y por otro lado también mujeres con hombres, en el contexto de los negocios, yo creo que es posible que se influyan, que compartan sus formas de pensar, y de alguna manera esos estudios de ya hace 5 o 10 años atrás, por ejemplo el de Powell y Edelstone, que también lo pueden chequear, bueno, hay un par de ellos en la bibliografía, Sí. mostraban las motivaciones por los cuales los dueños y dueñas de empresas crean negocios, y claramente la mujer, un motivador que tiene es la contribución social, la vinculación con empleados y clientes como motivación, como fin de por qué crea empresa. Y por otro lado los hombres, el fin de crear una empresa, tú bien lo decías, es básicamente ganar más dinero o ganar mucho dinero y ser reconocido, tener más estatus. Te quiero hacer una pregunta al respecto de estos datos, Jorge, y sobre todo porque recién comentaba, bueno, hace 10 años hay una serie de estudios, de análisis. En la recolección de datos que ustedes han hecho para la elaboración de vuestro paper, y en general en la abrumadora mayoría de las investigaciones iberoamericanas sobre los procesos de aprendizaje, son los que yo leo, no leo investigaciones sobre oceanografía, con el perdón del rector de tu universidad. Digo, en general una abrumadora mayoría de investigaciones iberoamericanas sobre los procesos de aprendizaje y la cultura emprendedora se consideran fuentes informativas anglosajonas y con más de 10 años de antigüedad, ¿no? Tú me decías la otra vez cuando preparábamos esta charla, bueno, también hay gente que usa Schumpeter de principios del siglo XX, qué sé yo. Pero, por ejemplo, ustedes también están utilizando las fuentes de la National Foundation for Women Business Owners, la NFWO, con referencias al año 2003. La pregunta que te hago, me considero un tipo muy torpe para la investigación científica, poco riguroso, tengo una nieta de 11 años y un hijo de 9, con lo cual no soy un tipo de pensamiento sistémico, ¿eh? Yo sí soy un pescado, ni siquiera un pez. Digo, le pregunto a un investigador, ¿es aplicable la data de 10 años o más para atrás, y sobre todo del mundo anglosajón, por ejemplo, en la región de Biobío, o en Andalucía, en España, o en el interior del Perú? Bueno, por eso uno investiga. Cuando se hace la revisión de la literatura, lo que uno busca son las referencias que tenga a la mano sobre una temática. Y ahí hay una cuestión estructural en el mundo académico y de investigación que es así. Hoy día uno, cuando quiere buscar algún artículo científico sobre el cual afirmar algún relato de un fenómeno, construyendo el estado del arte y el marco teórico,
uno va a las bases de datos y lo más probable es que encuentre artículos anglosajones. Y obviamente que uno tiene que revisarlos, leerlos y extraer las conclusiones, y eso es casi una cuestión estructural, y por tanto tu bibliografía sobre el fenómeno que estás estudiando es altamente probable que tengan un porcentaje altísimo de referencias anglosajonas con datos del fenómeno en el contexto de esos países. Es así, es lo que tenemos a la mano. Eh, Sin embargo, yo concuerdo contigo que el dato de hace 10 años, el número, es irresponsable decir que eso puede hablar o explicar parte de mi realidad hoy día en un momento histórico diferente, en un contexto social, cultural y geográfico distinto. No obstante, lo que uno trata de rescatar es la abstracción, la conclusión que viene de allá, y justamente a veces uno quiere ver si eso es válido para este contexto regional, cultural, histórico, de tal manera de poder validar aquello que ya se viene diciendo desde el tiempo, como tú dijiste, de Schumpeter, o no. O decir, mira, la verdad que lo que decía Schumpeter o lo que decía la NFWO es válido para Estados Unidos en el 2003, o lo que hizo Powell y Eddystone es válido para Estados Unidos en el 2008, y eso en la región del Biobío al 2012 no tiene ninguna validez. Digo 2012 porque fue ese el momento histórico donde Sí, estuvimos levantando la información. claro. Entonces, de todas maneras sirve el recoger, y también siempre creo que en ese sentido el proceso científico tiene algo de humildad, de referenciar, de decir, mira, lo que yo estoy contando no es primera vez que alguien lo dice, y esto es lo que se viene relatando en la historia respecto del emprendimiento femenino. Primero creo que ya empieza a haber investigación iberoamericana de valor como para empezar a considerar. Eh, y segundo, creo que cada vez se igualan más las Sí, diferencias, las razones, las características y las perspectivas, podemos discutirlo. Yo soy de los que creen que las mujeres por ahí son menos emprendedoras en cantidad, pero cuando emprenden, sus emprendimientos tienen mayor expectativa de éxito a más largo plazo. Después vamos a ver la complejidad de estos emprendimientos. Jorge, en la página 4, ya me estoy contagiando de lo que es un investigador, ya cito números de páginas. Espinosa Benavides et al., página 462, hay una cita de Leila But, la voy a leer literalmente para nuestros amigos. Las empresas creadas y lideradas por mujeres son a menudo especialmente pequeñas y concentradas en sectores de comercio o servicios. Esto requiere programas de capacitación en gestión para proporcionar las habilidades necesarias para manejar un negocio exitoso. Les cuento que si ustedes pusieron esto porque estás de acuerdo, que las mujeres se enfrentan más barreras y tienen menos recursos. En esto también coincide Inés Arribillaga, un especialista en emprendimientos femeninos a quien entrevistamos hace una semana. Creo que tú has visto lo que completo. decía Inés, ¿no? Que reclamaba medidas adaptadas a la especificidad
de las mujeres emprendedoras. También eres dueño de tu silencio, pero quizás me puedas enriquecer con tu opinión. Sí. Bueno, el dato es ese. La mujer por lo general tiende a emprender a escala menor y con financiamiento propio, lo que tiene alguna relación con que tiende a asumir menos riesgos que el hombre. eh, y a mi juicio podría ser un didáctico concebir como la mujer una emprendedora con un perfil que en el proceso hace un esfuerzo muy individual para que el resultado sea colectivo. Por otro lado, el hombre yo creo que hace un esfuerzo colectivo, es más proclive a lo colectivo en el proceso para obtener un resultado individual, pensando en hacer una síntesis de la literatura y de entender justamente esta como paradoja que la mujer teniendo una vocación con otro, vínculo con clientes, vínculo con empleados, pero parece que en el proceso toma una actitud algo más individual que el hombre. Por otro lado, el hombre aparentemente le es más fácil trabajar con otro, pero busca a través de los otros un fin individual. Podría ser una buena forma de contextualizar esto. Y obviamente, si yo en el proceso, y también eso lo dicen los datos, en este caso las mujeres, les cuesta más por diferentes razones. Les cuesta más integrarse con otras personas, sobre todo fuera del círculo familiar, para poder emprender un negocio que puede ser muy competitivo. Las mismas barreras en Iberoamérica, también las veo en España, no sé en el resto de Europa, yo no puedo afirmarlo, pero la misma barrera tienen las mujeres tienen los hombres. Espero que mis amigas y mi familia y las mujeres de mi familia me perdonen. Depende mucho más de la forma de ser de las mujeres que de cómo funciona el mercado. Es posible que exista una autolimitación eh, a nivel de percepción. eh, y ya lo comentábamos, en la medida que la mujer perciba que tiene o el entorno le pone más dificultades para integrarse a redes de colaboración o acceso al mercado, entonces esa percepción, tú sabes, también es una realidad. Y ya desde el punto de vista, a propósito de tu cita de la entrevista con Inés, ya desde el punto de vista de la política pública ya hay algo que hacer. Si la cuestión no es que de verdad no tiene limitaciones comparados al hombre, acceder a las diferentes redes de colaboración, acceso al mercado, pero ella cree tener esas dificultades, entonces ahí hay algo que trabajar. Estas 5 áreas críticas que presenta el trabajo de la NFWBO, que es sobre lo que tú estabas hablando, el acceso a la información, el acceso al capital, el acceso a los mercados, el acceso a las redes y un tema que vamos a hablar a continuación, el tema de la validación y el reconocimiento como empresarias, ¿no? Lo que yo quería hacer un poco de hincapié, Jorge, es que dentro de estos factores, el 3 y el 4, el acceso a los mercados y el acceso a las redes, te lo pregunto, no depende más de las mujeres que de los mercados y de las redes. ¿Se comprende? ¿Sí? Cuando uno está eh, construyendo un marco teórico, no es que uno esté totalmente de acuerdo con cada cosa que quedando en el marco teórico. Me parece que eso sería muy discrecional eh, e imparcial. Promueve y motiva otras preguntas de investigación. De Sí, hecho, yo, este diálogo contigo a mí me ha hecho pensar varias otras preguntas que nosotros podríamos abordar bajo el método científico y encontrar esas respuestas. Una de ellas es esto, si es cierto que la mujer tiene de verdad problemas de acceso a los mercados y a las redes, o en definitiva es una cuestión meramente de percepción y,
y por tanto, como bien dices tú, está en ellas el poder acceder, utilizarlas, así como está en el alcance del hombre. Yo lo, No, lo no, te que... quería reforzar, disculpa Mario, reforzar la idea del comentario del inicio de nuestra conversación. Yo creo que a lo menos un investigador de emprendimiento, innovación, tiene que estar dialogando permanentemente con las personas que emprenden e innovan. No, no podemos no exponernos, al contrario, hay que motivar, fomentar estos diálogos. Me ha tocado estar en conversación entre gente que yo diría que es mucho más académica que yo, con emprendedores, empresarios, y he tenido la suerte de presenciar una incomunicación, por decirlo de algún modo, increíble, solo ruido, uno emite ruidos que el otro no entiende y finalmente todo es ruido, nada es comunicación, nada es Sí, interpretación, sí. codificación y decodificaciones, son diálogos, no hay diálogo, hay ruidos. Y claramente en la medida que el mundo académico que quiere investigar el fenómeno del emprendimiento fomenta y maximiza la conversación con justamente los sujetos de estudio que son los emprendedores, también los innovadores, naturalmente que los resultados de las investigaciones van a ser mucho más ricos Sí. que solo quedarnos viendo los datos. Agradezco mucho, Jorge, esta reflexión. Generalmente he encontrado esto que tú dices, ¿no? Diálogos de besugos, dicen en España, ¿no? Diálogos de sordos. Y me llena de esperanza que hay una nueva generación de investigadores dispuestos a meter la mano en la grasa de la máquina y no por eso sus investigaciones van a ser ni menos serias ni menos confiables. De hecho, ya vamos a ver una metodología empleada por ustedes dentro de esta investigación que es muy interesante. Ya vamos a entrar en detalle en eso. Eh, Jorge, quiero volver un poco sobre estas 5 áreas críticas que tiene que ver esta quinta, que era la validación y el reconocimiento social como empresaria. Yo no creo que sea realista. Yo miro el mundo contemporáneo, Jorge, miramos el mundo contemporáneo ambos. Cada vez hay más países, cada vez hay más organismos internacionales, cada vez hay más grandes empresas presididos por mujeres donde las mujeres cada vez ocupan puestos más encumbrados. Y aparte están demostrando, no que ocupan, están demostrando mayor competencia para la alta dirección. Estos problemas se solucionan con la intervención pública, con la acción desde las universidades, o exige un cambio actitudinal de la mujer, digamos de la mujer latinoamericana. Yo creo que todo. ¿Qué es primero y qué viene después o cuáles son las causas y los efectos para finalmente, eh, a mi juicio, y en eso no, mi respuesta no cambia mucho o mi comentario no cambia mucho de lo anterior. Claramente esto es percepción de la mujer, más allá de que uno pueda corroborar qué tanta realidad tiene esa percepción. Eh, yo en eso concuerdo bastante, sí, con Inés, escuchándola en su entrevista sobre que la mujer siempre está, por decirlo así, con el cargo de conciencia o asumiendo como un costo importante el dado que emprende, dado que hace negocio, y ese tiempo que involucra en ese proceso emprendedor lo resta a la familia. Si es madre, a sus hijos, obviamente a su esposo, y yo creo que vive con esa piedra en el zapato, Sí, ¿no? De caminar, de tratar de avanzar, pero siempre con una molestia, siempre con una incomodidad. Yo sí. concuerdo que la mujer, y me ha tocado trabajar con muchas, están contigo, no sé, planificando algo, gestionando algo, diseñando algo, pero al mismo tiempo están pensando qué está pasando con mi hija y mi marido y en ese sentido creo que por lo menos en las conductas que yo esas las puedo observar más cualitativamente, confirma un poco esta intuición general más antropológica y biológica seguramente de estas conexiones que tienen las mujeres
como dices tú, esta actitud neuronal. Neuronal, sí, sí. Probablemente ese cargo de conciencia sea autodesignado. No es que en el entorno, la sociedad, los individuos del entorno le estén diciendo, oh, qué horrible que seas madre, esposa, abuela, si quieres, o novia, y al mismo tiempo estés emprendiendo, qué horrible. Yo en eso concuerdo contigo, la verdad que eh, la misma respuesta, si está la percepción, si la mujer de alguna forma se está autolimitando o se está generando una percepción de que esto puede ser y no es, también es un tema que puede ser política pública. Si la mujer no es capaz en sí misma de eliminar esa percepción, algo tiene que intervenir y cambiar la percepción, y seguramente ahí hay un rol que tenemos que tener las universidades en los procesos pedagógicos de enseñanza. Pueden haber campañas públicas, políticas de, de- de realce de la imagen de la mujer empresaria o emprendedora como una cuestión súper positiva y tremendamente necesaria. ¿No? Hay una revisión de la literatura, un proceso de encuestas, se realiza un análisis exploratorio en base a los datos recogidos en la encuesta, lo que ustedes los científicos llaman un análisis factorial, y finalmente, antes de las conclusiones, a las que ustedes podrían haber arribado por lo genio que son, el equipo tuyo con tus 3 colaboradores, dice tu metodología, se realiza un taller de interpretación de los resultados del análisis factorial con un grupo de emprendedoras de la región de Biobío. Es decir, han sometido los datos y vuestro conocimiento y vuestra torre de marfil la han abierto y han dejado entrar allí 7 mujeres que entiendo de una asociación gremial Mujeres Innovación más Desarrollo, ¿no? Una asociación regional. ¿De qué se tratan estos talleres de interpretación de los resultados del análisis factorial? La creatividad está permitida dentro del trabajo académico. Hay libros tras libros y manuales tras manuales, artículos tras artículos con diferentes metodologías para investigar diferentes fenómenos. Nosotros lo que intentamos fue respondernos de la mejor manera que creíamos las preguntas que hicimos. Y como tú, bueno, y como quienes tengan la oportunidad de leer el artículo van a poder corroborar esto, este estudio está definido, enmarcado en un contexto regional. Entonces, para nosotros la regionalidad se la daba primero el dato que pusiste desde el principio. Aquí en esta región hay un porcentaje mayor de mujeres que están partiendo negocios respecto a lo que ocurre en el mundo. Sin duda hay otras regiones y países que pueden mostrar cifras mayores, pero en promedio llama la atención. La otra componente regional es que, si bien es cierto, no todas las mujeres que fueron encuestadas en un evento masivo que hubo de mujeres donde parte del equipo fue a tomar las encuestas, no todas eran de la región del Biobío específicamente, de hecho era un encuentro nacional, pero también hubo un porcentaje importante de encuestas que fueron respondidas vía internet. Sí, sí. Pero bueno, ese grupo de empresarias también le da el contexto regional y sobre todo lo que tú resaltas, el método final, donde nosotros llevamos un análisis exploratorio, que es un análisis cuantitativo denominado análisis factorial, que no hace más que relacionar las variables que se estaban estudiando, que eran alrededor de 30 variables, para ver si entre ellas existe relación, y efectivamente existía, y el análisis factorial nos dice, mira, todo esto que
parece ser 30 cuestiones independientes, en realidad son siete temas. Y lo que no hace el factorial y lo que regularmente no va a hacer ningún método estadístico, por sofisticado que sea el método y el software que lo opera, es interpretar. Entonces Sí. nosotros, como queríamos darle una interpretación regional en un contexto determinado, en un tiempo determinado, para un grupo determinado de personas, que en este caso son mujeres emprendedoras, decidimos hacer una interpretación preliminar de estos 7 factores. Entonces, en ese contexto fue tremendamente enriquecedor que esa denominación o rótulo que se le da al factor es mucho más fiel a las variables que están dentro de ese factor y que se están relacionando de cierta manera. Jorge, y a modo de conclusión, en vuestro trabajo concluyen precisamente vuestro muy interesante artículo con esta, esta cita vuestra, ¿no? En el factor de reemprendimiento, la literatura no es concluyente. Sin embargo, este está asociado a la falta de financiamientos disponibles y el desconocimiento de los ya existentes, lo que no permite a la mujer acceder al capital que le permita hacer crecer su empresa o reemprender. Para el resto de los factores, la literatura está conforme con las correlaciones entre las variables y los factores descubiertos. Mi pregunta es si el factor de reemprendimiento va a ser motivo de una futura investigación de ustedes. Bueno, de hecho hemos estado mirando el reemprendimiento desde de nuevo un concepto anglosajón que se llama serial entrepreneurs o emprendedores seriales. Pero desde nuestra concepción, tiendo a pensar que está más relacionada con aquellos emprendedores que son capaces de poner un negocio, luego saltan a otro y a otro y a otro, y claro, entre medio fracasan en esa intención de ser permanentes concebidores y creadores de nuevos negocios, y están en serie echando a andar nuevos negocios, dejan andando uno, instalan un administrador, parten a otro, que a mi juicio, y si tú quieres discute eso, no sé qué piensas, para mí ese es el emprendedor óptimo o emprendedora, quien demuestra la capacidad de crear un negocio, y para mí, y de hecho no quiero abrir aquí otro campo de discusión, que el emprendedor se quede administrando la empresa, creo que podemos ganar un mal gerente y perder un gran emprendedor. Y eso también en materia de diseño, política. Yo creo que hoy día la política en todo el mundo no está muy concebida en reconociendo que deberíamos promover ese tipo de emprendedores y entender que no siempre el emprendedor tiene que transformarse en un buen gerente. Sí. Y por otro lado, el gerente muchas veces no muestra la capacidad, la actitud para poder crear un negocio, partir desde cero y dejar andando algo. A mi juicio, ahí hay un par de teorías, concuerdo mucho con esas teorías que dicen que es más escaso encontrar, y de hecho es así, encontrar personas que son capaces de echar a andar un negocio desde cero, que aquellos que después de que se echó a andar se quedan administrándolo. Ambas cosas son tremendamente valiosas. Nosotros lo estudiamos más desde justamente este estudio influye en nuestra mirada del emprendimiento, y que lo estamos estudiando así con los datos del GEM, que es la persona que recientemente ha fracasado y en ese tiempo reciente, digamos los últimos 12 meses, se está poniendo en pie. Una interrupción, quizá no, sí. ¿Influyó para prestar atención a este enfoque del reemprendimiento desde el punto de vista de la persona que tiene que comenzar un nuevo negocio? ¿Tiene algo que ver esto con el terremoto de Chile del año 2010? Puede ser. Donde mucha gente quedó en la nada. Sí, 2010 fue puede el ser. terremoto, ¿cierto? Sí, sí. Sí, de hecho, el concepto
concepto reemprendimiento es bien, cuando tú lo traduces textualmente al inglés y lo tratas de buscar en las bases de datos de investigación, no encuentras nada. Sí. Lo que uno encontraba era colocar el emprendedor serial, pero mira, puede ser porque el proceso de encuesta, si no recuerdo mal, fue entre 2011 y 2012, y eso estamos hablando de, considerando el evento del terremoto en esta zona, es reciente. Y Yo hago entiendo que tú participaste en un sí, encuentro que hubo precisamente hacia fines del 2010 en Concepción, sí, vinculado al tema de los emprendedores frente a la hecatombe, que yo creo que la situación que se vivió exactamente. en Chile, me parece que fue junio, julio de 2010, ¿no? Mediados de 2010, Sí, una sí. situación Bueno, eso es un límite. trabajo muy bonito también. Yo creo que acá en la región hay un espíritu, un alma muy interesante en relación al emprendimiento. Yo creo que todas las personas que trabajamos acá en la región desde las diferentes áreas pro emprendimiento e innovación, y principalmente los emprendedores y los innovadores, tenemos, en Chile decimos, una buena onda. Y esa buena onda, yo creo que una de las experiencias más ricas de esa buena onda fue ese Foro Mundial de Emprendimiento versión Chile, versión región del Biobío, que un Sí. poco lo tomamos de la iniciativa de M. Lyon, que es una, o tal vez la mejor escuela de emprendimiento en Francia y una de las mejores en Europa, Sí. y por ahí se generó un vínculo y más motivados desde allá hacia acá, y nosotros aceptamos el desafío de hacerlo. De hecho, cuando nos estaban invitando a hacerlo fue una semana antes del terremoto. Luego ocurrió el terremoto y estaba el francés acá. Sí. Después nos enteramos el grupo de, allí trabajamos un grupo interesante, no recuerdo exactamente el número de universidades, pero de varias universidades de la región. Y como todos estos colegas tenemos algo de emprendedores, decidimos hacer igual el Foro Mundial el mismo año. Muy Al bien. contrario, nos motivó aún más. Una de las conclusiones que sale ahí efectivamente es el reemprendimiento, y yo te agradezco la pregunta porque debe ser por lo menos la primera vez que yo escucho ese concepto, y lo interesante, Mario, es que en ese encuentro gran parte de los participantes eran emprendedores. Sí. Y nosotros lo que nos gustó mucho del modelo del Foro Mundial fue esta posibilidad de dialogar, de escuchar a los emprendedores en una metodología de talleres, de conversaciones por mesas y diálogos profundos, donde estaban los diferentes actores, pero donde los protagonistas son los emprendedores. Concluyamos, Jorge, que un tema importante que abre tu trabajo es el tema reemprendimiento, no solamente ya pensando en el terremoto de Chile del 2010, sino pensando que nuestra región, Iberoamérica, es una región inestable, es ¿Sí? sísmica, no solamente sísmica en lo Geológicamente, físico, en lo claro, geológico, sino también en lo sociológico, ¿no? totalmente, Para bien o para mal, digamos, eso puede tener varias lecturas. absolutamente. Eh, yo recuerdo que no hace mucho tiempo tú me comentabas que un sueño tuyo es que dentro de 10 años los norteamericanos lean a los autores latinoamericanos para aprender cómo formar y cómo gestionar los programas de desarrollo emprendedor. Bueno, mira, creo que tu sueño está cerca. Digamos, yo creo que cada vez hay una generación joven de intelectuales latinoamericanos, lo hemos visto en esta excelente workshop que organizó la Red Emprendesur, con el brazo ejecutor de la Corporación Universitaria Remington. Hemos visto gran talento, gran talante y una gran necesidad, unas gran ganas de aprender. Esto es lo más lindo que Una puede buena ocurrir. onda. Bueno, Jorge, muchas gracias. Te agradezco mucho tu sensibilidad, tu tiempo. Dejémoslo publicar. Esto va a ser en el vídeo. Esta es la segunda vez que repetimos esta entrevista con Jorge. Es un Sí, viernes a las 12:15 de la noche en España. Viernes de los Dolores, ¿cierto? Jorge está claro. dando tiempo de su familia para esta entrevista. Eh, no puede estar viendo, está siguiendo el diálogo como si fuera una conversación telefónica, lo cual es muy meritorio y muestra un poco Estoy su... tratando de imaginarme una camarita pequeña,
Sí. Eh, Mario Detter, eso es muy Claro, difícil. tú tienes que visualizar Imagina mi el, capacidad de imaginar. el Estoy viendo una mejor cámara súper perfil, el pequeña y yo mejor digo, perfil. esto es Mario Detter. Claro, tú tienes que imaginar el mejor perfil de George Clooney y ahí me tienes. Bueno, Jorge, te agradezco mucho. Queda el enlace al trabajo que han presentado la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile. En el trabajo están los datos de contacto, los email de los investigadores intervinientes y también de este cálido, ingenioso, talentoso Jorge Espinosa Benavides. Te agradezco mucho, Jorge. Será hasta siempre. Gracias a ti, Mario. Saludos. Saludos. Felices Pascuas, Jorge. Igualmente. Un abrazo.